En la sesión de hoy, seguiremos hablando de la unidad de trabajo o la unidad final de nuestra jerarquía de elementos dentro de la ecología, que son los ecosistemas. Recordaréis que la semana pasada hablamos un poco de algunas características fundamentales de los ecosistemas, basándonos en una definición inicial que decía que es una unidad que incluye los organismos de una zona determinada, que interactúan con su entorno físico y se establece un flujo de energía y de materia dentro de ese sistema, ¿no? Y hablamos de cómo se caracterizan esos ecosistemas basándonos en su interacción con el entorno físico o basándonos en cómo se establece un flujo de materia y energía en ese ecosistema. Bueno, pues la sesión de hoy gira en torno a los primeros elementos de este flujo de materia y energía que hay en todos los ecosistemas, ¿no? Eso se engloba bajo el término de producción primaria. Y todo lo que vamos a ver hoy, y seguramente también mañana, gira en torno a una serie de cuestiones relacionadas con cómo se relaciona el planeta Tierra con la energía y cómo cambia su masa, es decir, cómo funciona la Tierra en relación al Sol. En cuanto a la energía, la relación que tiene la Tierra con la energía es doble. Por un lado, recibe un flujo constante de energía procedente del Sol, que como todos sabemos, que sigue un patrón pues, parecido al que se resume en este esquema, que voy a ampliar ahora mismo. Un patrón que se caracteriza porque llega una enorme cantidad de radiación del orden de 340 vatios por metro cuadrado al año, dice aquí. No, son al día, son 340 vatios por metro cuadrado al día, de los cuales una cierta cantidad de energía se refleja, otra es absorbida por la superficie terrestre y la remite en forma de calor o de otro tipo de radiación diferente. En fin, hay un balance de energía respecto al Sol. Pero la clave del asunto es que hay una reacción unidireccional, como hemos comentado en otras ocasiones, entre la energía del Sol y la Tierra. Este es uno de los elementos fundamentales que rige el funcionamiento de lo que veremos hoy, que es la producción primaria. Sin embargo, la Tierra también mantiene algo de energía interna que no viene solo del Sol, sino que procede del núcleo o del manto, que como sabéis procede en un caso de la desintegración radiactiva de isótopos, es decir, hay procesos de fisión nuclear en el centro de la Tierra que provocan el aumento de temperatura y por tanto el que esa energía llegue a la biosfera de alguna forma. Y también hay un calor que se denomina calor primordial, que procede todavía de cuando pues, la Tierra era una bola de fuego y estaba formándose. Pues, aunque han pasado ya casi 5.000 millones de años, pero todavía queda cierto calor en el planeta procedente de esa fuente. En cualquier caso, la energía, por su propia naturaleza termodinámica, pues no es reciclable. Es decir, hay un flujo de energía que se utiliza de distintas maneras y al final acaba disipada en forma de calor. Porque la vida está alineada con la termodinámica y cumple la segunda ley de la termodinámica, al menos en el largo plazo. Sin embargo, en cuanto a la masa, a la materia, se observa que desde que la Tierra se formó se mantiene constante. Es decir, no ha cambiado la cantidad neta de masa que hay en la Tierra. Hay minúsculas entradas de masa a través de meteoritos, de polvo espacial, y también hay pequeñas fugas de materia, de hidrógeno y de helio fundamentalmente, que son los gases más pequeños que hay en la tabla periódica, y que se escapan a la gravedad de la Tierra, pero a una tasa muy minúscula y que no tiene efecto alguno en relación a lo que vamos a ver durante esta sesión, ¿no? Pero es importante que tengáis presente que todo esto que vamos a ver, todo lo que veremos hoy, está relacionado con cómo la vida se adapta, gestiona, digamos, estas limitaciones termodinámicas que hemos comentado antes. En este sentido, los seres vivos se mantienen vivos porque tienen que mantener su estructura, esto ya lo sabemos, y eso lo hacen utilizando energía.
Y la clave del asunto es que la vida se ha adaptado para adaptarse a esas condiciones termodinámicas que comentábamos antes, decía, al flujo continuo de energía y a la posibilidad de reutilizar la materia, ¿no? De manera que la vida se puede representar metafóricamente como eso que os pongo ahí, un vaso en el que cuando movemos la cucharilla se produce un remolino. El remolino sería la vida, es un sistema complejo que es capaz de autoperpetuarse siempre que haya un aporte extra externo de energía. En el momento en el que a esa cucharilla se le deja de imprimir una fuerza, es decir, deja de moverla, pues el remolino se disipa. Pues lo mismo pasaría con la vida, ¿no? Por mucho que digamos que la vida se automantiene, se mantiene solamente porque hay una fuente externa, que es la energía solar o lo que decía del centro de la Tierra, ¿no? Sin esta fuente de energía, pues la vida y por tanto los ecosistemas como los conocemos desaparecen. En este sentido, desde el punto de vista evolutivo, la vida ha inventado, entre comillas, muchas formas de lidiar con estas constricciones, con estas limitaciones termodinámicas. La, la, la forma eh, la forma en la que los seres vivos se han adaptado a capturar energía consiste fundamentalmente en almacenar la energía externa en moléculas orgánicas ricas en energía. Y esto ya lo sabéis porque todos habéis visto química en muchas ocasiones. La cantidad de energía que almacena una molécula de glucosa, por ejemplo, es muchísimo mayor que la que almacena una molécula de CO2, porque en los enlaces entre los distintos átomos se acumula energía y esa energía pues, puede ser utilizada para calentar un cuerpo, para generar movimiento, para lo que sea. Pues los seres vivos hemos aprendido a almacenar esa energía en enlaces de moléculas ricas en energía. Y en este sentido hay dos tipos generales de mecanismos de captura de esa energía externa al sistema, que casi siempre es la energía solar, pero que también puede ser del centro de la Tierra. Una de esas técnicas es la fotosíntesis, que ya, como conocemos, consiste en transformar agua más fotones más CO2 en azúcar más O2. Lo que hace la fotosíntesis en realidad es utilizar los fotones del Sol para romper la molécula de agua y combinarla con la de CO2 para producir azúcar. Y la quimiosíntesis sería otra forma de capturar energía, de generar materia orgánica rica en energía a partir de una fuente externa de energía. Ahora, luego detallaremos un poquito en qué consiste la quimiosíntesis. Es decir, estos son los dos mecanismos fundamentales, si no los únicos, que permiten a la vida atrapar energía procedente de esa fuente externa y mantenerla dentro del ciclo de reciclaje de nutrientes, que es la clave del asunto. Al mismo tiempo, la vida ha desarrollado mecanismos de utilización de esa energía, no solo de captura, sino de utilización para el mantenimiento de su propio funcionamiento. Y exactamente el mecanismo opuesto consiste en utilizar moléculas ricas en energía para mantener el metabolismo y proveer estructura. Yo sé que esto lo habéis visto en muchas ocasiones, pero me interesa mucho que veáis la visión desde lo pequeño a lo grande y veáis cómo todo esto se integra en el concepto de producción primaria que veremos hoy y también cómo se integra en los conceptos, en los ciclos biogeoquímicos que veremos la semana que viene. No obstante, si esto lo tenéis súper claro, porque lo habéis visto y no queréis que sigamos hablando de esto, podemos avanzar sin ningún tipo de problema. Vale. Bueno, pues la vida ha desarrollado, como decía, distintos organismos para utilizar esa energía y hay varios mecanismos. Ese proceso en general se denomina respiración y hay varios mecanismos. El más importante de ellos, ahora veremos alguno más, es la respiración aerobia, que es justo el mecanismo inverso al de la fotosíntesis. Consiste en transformar azúcar, combinarlo con oxígeno y de ahí se libera energía y CO2, ¿vale? Ahora veremos con un poquito más de detalle algunos otros mecanismos de utilización de esa energía. El resultado de todo este proceso es que hay un ciclo de energía y un flujo de materia, que se ve más o menos aquí en este esquema. Aquí vemos que
y con esto nos adelantamos a lo que viene a continuación. Vemos que hay un reciclaje de nutrientes, son estas flechas que van desde los productores, los consumidores, los descomponedores y demás. Ese proceso es cíclico, sin embargo, está movido por una fuente, un flujo continuo de energía. ¿Vale? Y eso es importante que tengáis clara la asimetría, que tengáis claro que esto es como es la consecuencia de cómo la vida se ha adaptado a las limitaciones termodinámicas que comentábamos antes. ¿Vale? Bien, pues antes de hincarle el diente al concepto de producción primaria, vamos a definir una serie de conceptos que son importantes y que son muy sencillos de entender, pero conviene que los tengamos claros para no confundirnos. El primero es el concepto de producción primaria. La producción primaria se puede definir como la cantidad de energía que los organismos autótrofos fijan por unidad de superficie. Es decir, la cantidad de energía que extraen de su fuente de energía y la fijan. Cuando decimos fijar, nos estamos refiriendo en que la fijan en biomasa, en materia orgánica viva, rica en moléculas, rica en energía. Es como si los organismos autótrofos cargaran una pila, una batería, pero en este caso la batería son moléculas orgánicas grandes, bien, pues glucosa, glucógeno, almidón, lo que quiera que sea. Todo esto imagino que lo tenéis claro. Si tenéis cualquier duda, por favor, decidlo y comentamos cosas porque esto es muy importante que os quede cristalino. Y esta unidad, la producción primaria, se suele expresar en kilos, o sea, en unidades de masa por metro cuadrado y año, o bien en unidades de energía, es decir, kilocalorías o julios por metro cuadrado y año. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es almacenar energía en cantidad de biomasa. Y eso nos lleva al siguiente concepto, que es el concepto de biomasa. La biomasa se refiere como la cantidad de organismos que están vivos por unidad de superficie. Y se expresa, pues, igual que la producción primaria, en kilocalorías por metro cuadrado o en kilos por metro cuadrado. Solo que en este caso no se pone el término de año, es decir, no hay una componente temporal, sino que hay solamente una componente espacial. De alguna manera, la biomasa es el sitio en el que se almacena la energía que han capturado los autótrofos. Pero dentro de la biomasa hay un tipo especial de biomasa, que es la materia orgánica que está muerta, que no está viva. Esto, en el caso en el caso de un ecosistema como un bosque, es fácil de entender. Tenemos biomasa que forma parte de los seres vivos que están vivos en ese momento, como por ejemplo pues las hojas que están vivas o los conejos que hay en un bosque. Pero también hay biomasa que está muerta, como por ejemplo las hojas o los cadáveres de los organismos que hay ahí, etc. Me refiero a las hojas que hay en el suelo, las hojarascas. En el caso de un individuo, esto es un poquito más complejo, lo de distinguir biomasa de necromasa. Por ejemplo, nuestro pelo son proteínas, no están vivas, pero forman parte de un ser vivo como nosotros, o como vosotros. No, quiero decir, yo también estoy vivo, pero no tengo pelo, o menos. Total, que a escala de individuo es más difícil distinguir entre biomasa y necromasa, pero nosotros estamos centrados fundamentalmente en el nivel de ecosistema. Y una parte muy importante del concepto de necromasa es su destino, dónde acaba esa necromasa. Y esto nos enlaza con dos elementos fundamentales que ahora describiré. La necromasa puede reciclarse, puede volver a integrarse en la biomasa, esto es lo que hacen los descomponedores, es decir, la necromasa, que es materia orgánica muerta, puede descomponerse y dar lugar otra vez a materia inorgánica, que es utilizada de nuevo por los autótrofos, o bien puede ser retirado del ciclo de la materia y va a un reservorio. Esto lo veremos cuando estudiemos los ciclos biogeoquímicos. Solo adelanto que tiene mucho que ver con el efecto invernadero y con la forma en la que la temperatura se ha regulado constante, se ha mantenido constante o dentro de unos márgenes adecuados para la vida en el planeta Tierra. La vida se ha adaptado a que es capaz de regular la cantidad de efecto invernadero de la Tierra en función de
luminosidad del Sol. Pero ya os digo que esto lo veremos en otro momento. Solo quiero que os quede claro que cuando hablemos de ciclo biogeoquímico, hay, y concretamente del ciclo biogeoquímico del carbono, hay parte de la materia carbonatada muerta que se retira del ciclo y que va a un reservorio, ¿vale? O ha ido a un reservorio. El siguiente concepto que quiero traer aquí es el concepto de producción primaria bruta, que se refiere a toda la asimilación de biomasa, perdón, de energía por parte de los organismos autótrofos. Y se distingue de la neta porque de ahí descontamos también la respiración. Es un término que muchas veces se confunde, porque a veces cuando hablamos de producción primaria neta estamos descontando no solo la respiración de los autótrofos, sino toda la respiración, también la de los heterótrofos, porque no es fácil de descontar una, de diferenciar una de otra, ¿vale? De alguna manera la producción neta nos da una idea de la cantidad de biomasa que generan los autótrofos y que ellos no utilizan, que está disponible para, perdón, para otros elementos del ecosistema. Y el siguiente concepto es el concepto de productividad, que también es tremendamente interesante y que se confunde muchas veces, incluso en algunos libros de texto, con el concepto de producción. La productividad es una tasa, es la tasa a la cual se va generando biomasa. Es decir, es la relación que hay entre la cantidad de biomasa que se produce en un ecosistema, en una unidad de tiempo, y la biomasa existente. Y nos da una idea de cómo de rápido produce biomasa ese ecosistema. Si tenemos, imaginad por ejemplo que tenemos un bosque maduro, un bosque tropical, que producirá mucha biomasa porque hay muchos organismos haciendo la fotosíntesis ahí. Sin embargo, imaginad que tenemos un océano y hay también algas en ese océano haciendo la fotosíntesis. Ese océano, ese trozo del océano, es poco productivo porque hay menos biomasa haciendo la fotosíntesis por unidad de superficie que en un bosque. En un océano los organismos fotosintéticamente activos están más diluidos que en un bosque. Sin embargo, los organismos del mar son más productivos en el sentido de que producen más biomasa por unidad de biomasa existente. Esto veremos ahora una gráfica y os quedará bastante claro. Y derivado de eso viene el concepto de tiempo de renovación, que nos da una idea del tiempo que tarda toda la biomasa de un ecosistema en renovarse con una productividad determinada. Y su definición es la cantidad de biomasa dividido por la producción primaria neta. Nos da una idea de cómo de rápido se recicla la materia con ayuda de energía externa en un ecosistema determinado. ¿Vale? Cuando el otro día estuvimos trabajando con el NDVI, ¿os acordáis? Y seguiremos trabajando mañana con eso. Pues en realidad el NDVI es un sustituto, un subrogado, que también se usa ese término, sustituto y subrogado son sinónimos, es un sustituto de la producción primaria neta, porque desde el satélite no podemos ver la bruta. Estamos viendo, desde el satélite, desde arriba estamos viendo solamente lo que queda después de que los organismos autótrofos hayan respirado y después de que los heterótrofos hayan consumido parte de la biomasa que generan los autótrofos. ¿Vale? Bien, seguimos. Esto lo habéis visto ya muchas veces, pocas, alguna impresión. Están muertos todos. Bueno, pues nada, yo sigo contando mi película. A lo mejor no me estáis oyendo o alguien habría dicho algo. Sí, yo sí estoy, curro. Gracias, gracias. A ver, lo han explicado, pero más básico. Tú estás metiendo más información, la verdad. Bien. Muy bien, seguimos pues. Bien, pues estos conceptos generales que estamos viendo es súper importante que entendáis la relación entre... Ya hemos hablado de una relación muy importante, que es la relación entre la termodinámica, entre las limitaciones termodinámicas que son inherentes a todo el universo que conocemos por ahora, cómo la vida se ha adaptado a eso y ha creado un invento que es la autotrofía, la heterotrofía,
Y de ahí se deriva la producción primaria, la secundaria y demás. Y ahora, vamos a ver cómo esos conceptos, la autotrofía y la heterotrofía, se ponen de manifiesto a escala local. Y luego veremos cómo eso se traslada a escala global, ¿vale? Y bueno, esa es la gracia de esta sesión. A escala local, la producción primaria tiene varias formas. Como decíamos, hay dos tipos de producción primaria. Son dos estrategias que la vida ha desarrollado para absorber energía de una fuente externa. Es decir, en el fondo, esto es un intento de la vida de engañar a la segunda ley de la termodinámica. A ver, ¿hay alguien aquí en el chat diciendo algo? Belén dice que no le va bien el micro. Vale. Bien, como decía, la producción primaria es un intento de la vida de engañar temporalmente a la segunda ley de la termodinámica, es decir, de evitar que la energía se disipe en forma de calor, y nosotros lo que hacemos es almacenarla en tejidos vivos que permiten desde crear un virus hasta crear una sinfonía musical, ¿no? Y todo eso viene de lo mismo, viene de la energía del sol. Y como decía, hay dos procesos fundamentales. Uno es la fotosíntesis, que ya la conocéis, que consiste en transformar, como he dicho antes, agua más luz más CO2 en glucosa y oxígeno. Y aquí me interesa mucho que tengáis claro que aquí también en la fotosíntesis se refleja lo que decíamos antes de el flujo de energía constante y el reciclaje de nutrientes. Las plantas bombean, capturan la energía del sol, extraen nutrientes del suelo mediante un proceso de meteorización, extraen nutrientes inorgánicos, bombean agua, bombean agua desde las raíces hasta materia orgánica, bombean CO2 desde la atmósfera a la materia orgánica, y esa materia orgánica que se crea queda disponible para ella y para una serie de organismos que son los organismos consumidores, ¿vale? Y al mismo tiempo, el proceso de bombeo de agua desde el suelo hasta la atmósfera ocurre por dos razones fundamentales que quiero que también tengáis muy claras. Uno de ellos es la fotosíntesis. La fotosíntesis necesita, en el término de la izquierda, agua. Por tanto, para que en la hoja haya fotosíntesis es necesario que haya agua disponible. Entonces se establece un gradiente. Los cloroplastos están consumiendo agua, por tanto hay un gradiente de concentración de agua desde la hoja al suelo, y eso hace que la planta tire del agua desde las raíces hasta los cloroplastos. Pero al mismo tiempo hay un mecanismo muy potente que es la evapotranspiración, que consiste en que las plantas bombean agua para mantener su propia estructura física. Son turgentes y gracias a eso pueden mantenerse en pie, y también porque necesitan ese agua para termorregular y para hacer la fotosíntesis. Y ese proceso se denomina evapotranspiración. Es decir, es el proceso por el cual las plantas emiten a la atmósfera agua procedente del suelo, pero no es este mismo agua, no es el agua que utilizan para hacer la fotosíntesis, ¿vale? Y este agua también procede no solo del suelo, sino también a la vez de la respiración que produce vapor de agua, ¿vale? Es decir, a escala de planta ocurre el mismo ciclo de materia y flujo de energía que comentábamos antes. El otro proceso que ocurre a escala local es la quimiosíntesis, que es bastante más complejo, no se sabe tanto de él como de la fotosíntesis, y es muy escaso en el planeta Tierra. Está circunscrito a unos sitios muy concretos, donde hay energía distinta a la del Sol. Concretamente, en la fumarola de mitad del océano, que emana energía procedente del centro de la Tierra, del manto y del centro de la Tierra. Y ahí hay un organismo, unas bacterias, que son quimiotróficas, que son capaces de utilizar el poder reductor del... Ahí esto está mal, no es H2O, es H2S o algo así, es un sulfuro, perdonadme. Luego modifico la fórmula para que sea correcto. Utilizan el poder reductor de un derivado del azufre, lo combinan con CO2 y producen glucosa más agua más azufre elemental, ¿no?
Como decía, estos organismos son vestigiales, son muy poco abundantes en el planeta Tierra, pero son muy interesantes desde un punto de vista ecológico, porque bueno, se encuentran en las dorsales medioceánicas. Sabéis que las dorsales son sitios donde colisionan dos placas tectónicas y hay una salida de lava, de magma procedente del manto. Pues ahí hay un afloramiento de energía muy importante que es aprovechado por estas bacterias, que a su vez establecen simbiosis con anélidos y con otro tipo de organismos que en lugar de sistema digestivo tienen bacterias quimiosintéticas, es decir, toman la energía de ahí. Pues en torno a eso se crea un ecosistema relativamente diverso y relativamente interesante, que bueno, es muy importante desde un punto de vista ecológico, porque nos demuestra que la vida es posible en ausencia de luz solar. Y esto también abre la posibilidad de que en planetas como Marte haya todavía algunos vestigios de vida. Bueno, como decía, estos son los mecanismos, los dos mecanismos fundamentales de producción primaria. Desde el punto de vista de la respiración, como hemos insinuado antes, hay también varios tipos. Repito que consiste la respiración en transformar materia orgánica en inorgánica. Implica bombear CO2 u otros gases a la atmósfera de manera inversa, como hace la fotosíntesis, y también de manera inversa, como hace la fotosíntesis, incorpora nutrientes al suelo para que sean reciclados en el siguiente proceso. Hay varios tipos de respiración, ya lo sabéis porque habéis visto bioquímica en muchas ocasiones. La más importante es la aerobia, bueno, más importante para nosotros porque somos organismos aeróbicos, en la que el oxígeno es el principal oxidante, es decir, el depositario de los protones que se derivan del proceso de respiración cuando se rompen las moléculas orgánicas. Entonces la respiración produce CO2 y vapor de agua, es decir, el proceso inverso a la fotosíntesis. También tenemos la fermentación, que entre muchas comillas es una respiración incompleta, pero con cierta componente aerobia. Y por último tenemos la respiración anaerobia, que sería la inversa a la quimiotrofía, que consiste en utilizar sulfatos o nitratos como oxidantes, es decir, el proceso inverso, como decía, a esa quimiotrofia. Bueno, pues estos procesos, este proceso de respiración y de producción primaria en sus distintas versiones, ocurren a escala local, como hemos visto, en plantas, en bacterias, en distintos tipos de organismos, y eso se traslada a escala local de diversas maneras. Lo que veremos hoy es cómo se traslada eso en términos de producción primaria, en el primer elemento de esta ecuación de producción, no tanto de respiración. Hablaremos de respiración mañana cuando tratemos el tema de los consumidores, de la producción secundaria y de los descomponedores. La producción primaria es tremendamente importante. Los organismos fotosintetizadores son capaces de fijar del orden de 100.000 millones de toneladas de carbono cada año. Y eso es una cantidad ingente de materia y, por tanto, de energía. Es decir, claro, esa materia, como decíamos, la fijan para añadirle energía a los enlaces entre el carbono y el hidrógeno. Es decir, en el fondo lo que hacen los fotosintetizadores, y insisto en esto, es cambiar los enlaces pobres en energía que hay entre el carbono y el oxígeno del CO2 por enlaces ricos en energía que hay entre el carbono y el hidrógeno de la glucosa. Y esos enlaces ricos en energía son los que se utilizan para alimentar a la vida. Y aquí introducimos un concepto nuevo, que, bueno, no es nuevo, ya lo habéis visto en otras ocasiones, que es cómo se distribuyen la cantidad de organismos fotosintetizadores en relación con los otros, con los que no lo son. Y fijaros que el 99% de toda la biomasa del planeta Tierra son organismos que hacen la fotosíntesis. Nosotros estamos en ese 1%. Y esto ocurre así. Aquí no hay ninguna limitación termodinámica, aquí es una cuestión de pura adaptación biológica. Si fuera al contrario, no sería posible la vida, porque no se sostiene una vida en la que hay más consumidores que productores. Entonces, la evolución ha primado el hecho de que haya más productores que consumidores.
Y eso pasa en todos los ecosistemas, a no ser que haya una fuente externa de energía, porque si no, no se sostiene, ¿vale? Es un principio elemental y básico. La producción primaria se distribuye en el planeta de diversas maneras. Vamos a ver algunos ejemplos aquí concretos. Aquí lo primero que tenemos es un mapa que muestra la distribución de la clorofila en el planeta Tierra. Sabéis que la clorofila es la molécula es la molécula encargada de hacer la fotosíntesis. Bueno, no es la única, como imaginaréis, es una de las principales moléculas implicadas en la fotosíntesis, de manera que a más clorofila, más fotosíntesis. La clorofila es una molécula parecida a nuestra hemoglobina y hace papeles inversos. Digo parecida desde el punto de vista de su estructura molecular. Bien, pues en este mapa tenemos cómo se distribuye la clorofila en el mundo. Y fijaros que tenemos en sistemas terrestres, tenemos un gradiente que va de los verdes, donde hay más clorofila, fijaros que aquí lo representa por NDVI, hasta los marrones donde hay menos clorofila. Vemos que hay desiertos de vida, desiertos de producción primaria, como los grandes desiertos, que tienen situaciones, ubicaciones en la Tierra al norte y al sur del Ecuador. Luego tenemos sitios muy productivos, como las selvas tropicales en el Ecuador de la Tierra. Y en el hemisferio norte, pues tenemos también zonas templadas que tienen una gran cantidad de actividad fotosintética. Aquí en este mapa quiero que veamos, pensando en el ciclo biogeoquímico que veremos la semana que viene, quiero que veáis algo muy importante, y es que hay una tremenda asimetría de la distribución de la masa de la Tierra emergida en el planeta. En el hemisferio norte hay muchísima más masa emergida que en el hemisferio sur. Eso condiciona la producción primaria estacional. Es decir, cuando es primavera en el hemisferio norte, se fija muchísimo más carbono que cuando es primavera en el hemisferio sur. Porque hay mucha más tierra emergida en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. ¿Vale? Eso es un patrón interesante. Luego, si nos vamos al océano, fijaros que hay un patrón algo diferente. Lo estudiaremos ahora con un poquito más de detalle. Vemos que las zonas rojas se corresponden con sitios muy productivos y las zonas más morados se corresponden con zonas menos productivas. Pues la productividad en el hemisferio, la productividad en el océano está condicionada, ahora lo veremos por qué factores, y se distribuye, como veis, hay una franja de productividad alta en el Ecuador. Fijaros que los bordes occidentales de los continentes son más productivos que los bordes orientales, ¿veis? Eso pasa sobre todo en Sudamérica y en África, ¿veis? ¿Alguien sabe por qué esto? No. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Decía que la producción, la distribución de clorofila en el océano sigue un patrón muy claro, y es que se ve que hay más producción primaria en los bordes occidentales de los continentes que en los bordes orientales. Fijaros en África y en América cómo ocurre esto. Y os preguntaba que si sabéis por qué ocurre eso. Por la profundidad, porque no a más profundidad no llega la luz, ¿no? Entonces, no sé. Ay, Belén, pobretica, Belén, que no le va el micro y no. Vale, un momentillo. Belén no ha entendido la quimiosíntesis. Perdona, ¿quién hablaba? ¿Quién estaba hablando? Yo, María. María, perdona María, es que de repente ha saltado el chat y no te he contestado. Vale. Bueno, la profundidad es la misma en los dos sitios. Ahora veremos a qué se debe esa diferencia, productividad entre un sistema y ahora veremos cómo se explica el patrón de distribución espacial de la producción primaria en el océano. Mientras, Belén dice que es por las corrientes de aire en la atmósfera y por la lluvia en el trópico. Tiene que ver con eso, pero no eso. Ahora lo veremos un poquito después. Pregunta también Belén, dice que la quimiosíntesis no lo ha entendido. ¿La quimiosíntesis te refiere a que no ha entendido el concepto de quimiosíntesis? Belén, estoy leyendo el chat, así que el proceso, vale. Pues la quimiosíntesis es un proceso autótrofo en el cual
se obtiene, se generan moléculas orgánicas a partir de una fuente de energía que no es el sol, que no es la luz. En la fotosíntesis lo que ocurre es que los fotones excitan a ciertas moléculas que hay en los cloroplastos y eso hace que el agua se rompa y haya protones disponibles con alta cantidad de energía que son utilizados para crear glucosa. En el caso de la quimiosíntesis, la fuente externa de energía no es el sol, sino que son sustancias reducidas, equivalentes al agua, pero que no son el agua, son sulfuros de hidrógeno y demás. Entonces son esas moléculas las que al romperse, como consecuencia de un proceso metabólico, generan protones que pueden ser utilizados para crear moléculas orgánicas. Es decir, transfieren esa energía a las moléculas orgánicas. Es decir, la fuente de energía externa no es el sol, sino, o sea, ni la fuente de energía externa es el sol, ni los donadores de protones, ni el donador de protones el agua, sino sulfuro. Y la fuente de energía, en este caso, pues el calor que emana del fondo oceánico. ¿Vale? ¿Lo has entendido? ¿Sí? Vale. De todas maneras, es un proceso que es muy curioso desde el punto de vista ecológico, pero que es absolutamente irrelevante desde el punto de vista del funcionamiento del sistema Tierra. No pesa nada, no afecta, cuantitativamente no es relevante. ¿Vale? Bueno, ahora volveremos un poquito más sobre este mapa. Aquí, en esta gráfica, quiero mostraros la producción de distintos tipos de ecosistemas. Y vemos aquí distintos tipos de sistemas continentales y marinos, su superficie, la producción primaria neta por unidad de superficie y año, la producción primaria neta mundial y la biomasa media por unidad de superficie. Vamos a ver, por ejemplo, el paradigma de la producción biológica, que son las selvas tropicales lluviosas. Aquí dice que tiene una producción de 2 kilos por metro cuadrado y año. Es decir, cada metro cuadrado de selva tropical produce 2 kilos de biomasa. ¿Vale? Y la producción neta mundial son 34 por 10 a la 9 megatoneladas por año. Es decir, una cantidad enorme de biomasa. Esto resulta de multiplicar su superficie por lo que produce cada metro cuadrado, ¿vale? Y hay esta cantidad de biomasa. Hay 44 kilos por metro cuadrado de biomasa, ¿vale? Es decir, producen 2 kilos al año y hay 44 kilos. Ahora vamos a irnos a un sitio que en teoría es muy poco productivo. Por ejemplo, una sabana. Venga. En una sabana se producen 700 gramos, es decir, menos de 1 kilo de biomasa por metro cuadrado. Pero como tiene muchísima menos biomasa, solamente tiene 4 kilos por metro cuadrado, la productividad de una sabana es mayor que la de una selva tropical. Porque al dividir 0,7 entre 4 me sale un número más grande que si divido 2 entre 44. Por tanto, aunque la producción de una selva tropical es muy alta, la productividad es más baja que en otros sistemas, que en una sabana, por ejemplo. Pues algo parecido pasa en el océano. Los océanos, vamos a irnos, por ejemplo, a los sitios más productivos del océano, por ejemplo, los arrecifes. Los arrecifes producen equivalente a una selva tropical, 2 kilos de biomasa al año. Pero fijaros, tienen una biomasa muchísimo más pequeña, solamente 2 kilos de biomasa media. Por tanto, la productividad de un arrecife de coral es tremendamente más alto que el de una selva tropical. Y aquí viene una idea que quiero que atendáis con atención. ¿Por qué pasa eso? Porque, mira, en una selva tropical basa su estructura en la creación de organismos muy grandes, pero muy ineficientes desde un punto de vista fotosintético. Un árbol de 50 metros pesa mogollón, tiene un montón de materia que no es productiva, porque solamente las hojas son productivas, el tronco no es nada productivo, no hace la fotosíntesis. Sin embargo, en un arrecife de coral, recordad lo que vimos el otro día, con el mutualismo de los corales y la zooxantelas, en el coral, la parte viva del coral es solamente la que recubre el coral, el resto es caliza.
Y son dos estrategias diferentes, igualmente exitosas, igualmente válidas. En el caso de una selva tropical, los organismos hacen la fotosíntesis y almacenan el carbono en madera, fundamentalmente para mantener su estructura. Sin embargo, en un coral, lo que hacen los organismos con parte del CO2 que almacenan es transformarlo en carbonato cálcico, que no es materia orgánica, no computa como biomasa. Por eso sale que tiene una biomasa media por unidad de superficie muy bajita, solamente de 2. Y esto ocurre porque en el mar no necesita una estructura como en tierra firme. No tiene esos problemas gravitatorios que tiene en tierra firme, que tienen que mantener una estructura para no caerte. En el mar flotan más fácilmente, ¿vale? Bueno, esto era para que vierais la relación entre producción y productividad. Bien, vamos a ver ahora un poco qué es lo que hace que un sistema sea más o menos productivo, tenga más o menos producción. Y para eso vamos a distinguir, y esto es muy interesante, entre sistemas terrestres y sistemas acuáticos. Pero antes de eso tenemos que recordar una ley que os sonará seguro, que es la ley del Liebig. ¿Alguien se acuerda de la ley del Liebig? ¿En qué consiste? No, yo no. ¿No? Bueno, es una ley muy simple que formuló este señor, Liebig, que no, la verdad es que no sé a qué se dedicaba, y que se representa con una metáfora también muy sencilla, que es un barril formado por una serie de duelas de distinta longitud. Y representamos que, en nuestro caso, la producción primaria es la cantidad de agua que le cabe al barril. Y cada una de las duelas son los factores que condicionan que funcione esa producción primaria. Pues la cantidad de nutrientes, de magnesio, de agua, de CO2, es decir, los elementos que necesitan las plantas para hacer la fotosíntesis. Las plantas o cualquier organismo, me vale también aquí los autótrofos, ¿no? La quimiostasis, la quimiosíntesis. Pues este hombre observó que el crecimiento de una planta o el éxito, el rendimiento de un proceso está condicionado por la forma en la que está presente el factor que opera en menor cantidad, en menor proporción. Y ese es el factor limitante. O dicho de otra manera, si aquí tenemos que, en este caso de este ejemplo, la cantidad de agua que pueda almacenar este barril depende de cómo de grande sea la duela correspondiente a este óxido de fósforo. Si hay poco óxido de fósforo, podrá crecer poco, puede almacenar poca agua. Pero si subiera mucho el óxido de fósforo y se pusiera aquí, por ejemplo, donde está mi cursor, pues ahora tendríamos otros limitantes, que podrían ser, por ejemplo, el calcio o el nitrógeno. Y se quedaría el nivel de crecimiento se quedaría al nivel del factor que está en menor cantidad. ¿Entendéis? Es decir, una planta crece en la medida en la que está disponible el factor que está en menor cantidad. Si una planta necesita agua y luz para crecer y lo que la limita es la luz, pues crecerá al ritmo de la luz que haya disponible. Por mucho que tú le eches agua, la planta no crecerá más. ¿Vale? Bueno, pues eso opera, el mínimo de Liebig opera tanto en sistemas terrestres como en sistemas acuáticos. Pero ambos funcionan de manera diferente. ¿Por qué? Por razones inherentes a su propia naturaleza. En sistemas terrestres son estos tres elementos los que condicionan la producción primaria. El primero es la precipitación y la temperatura, por razones obvias. La precipitación es fundamental porque es la forma en la que en el planeta Tierra se distribuye el agua en el sistema terrestre. Toda el agua que hay en ecosistemas terrestres viene de la lluvia. Las plantas no toman el agua de la lluvia, la toman de las raíces, pero el suelo se humedece como consecuencia de la lluvia. Entonces hay una relación directa entre la precipitación y la producción primaria. Cuanto más precipitación hay, más producción primaria hay. Y algo parecido ocurre con la temperatura. La temperatura, a más temperatura, más intenso es el metabolismo, más rápido funciona el metabolismo celular y, por tanto, también hay más producción primaria, ¿vale? Pero se ocurren algunas excepciones a estas dos leyes, a estas dos expresiones que tenemos aquí, estas dos gráficas.
En un desierto hace mucho calor. Son muy productivos los desiertos. No. Gracias, Belén. ¿Hay alguien ahí? No, claramente. Y en la Antártida hay mucha agua. ¿Es muy productiva la Antártida? No. Es decir, la precipitación y la temperatura covarían, coexplican o son útiles para explicar cómo cambia la producción primaria. Entonces, la mejor forma de evaluar el papel de la precipitación y la temperatura es mediante un concepto nuevo que es la evapotranspiración, que hemos esbozado anteriormente. La evapotranspiración recoge bien el efecto combinado de la precipitación y la temperatura y se refiere a la cantidad de agua que las plantas son capaces de evaporar, bien como consecuencia de un proceso de evaporación normal, físico, o bien como consecuencia de un proceso de transpiración. Ese bombeo que os comentaba agua antes, que hacen las plantas, que bombean agua de las raíces y la echan fuera a través de los estomas para promover el intercambio gaseoso y para darse ella estructura y mantenerse erguida. Pues sí, se observa que a mayor evapotranspiración, mayor producción primaria aérea del sistema terrestre. Es decir, aquí ya sí podemos poner todos los ecosistemas que queramos. Tendríamos en baja evapotranspiración tenemos todos los desiertos, bien los cálidos, que son desiertos en los que el limitante es el agua, o desiertos fríos en los que el limitante es la temperatura. Todos irían aquí porque en los dos casos la evapotranspiración es mínima. En un desierto cálido, las plantas no evapotranspiran porque no hay agua, entonces tienen sus estomas cerrados y solamente lo abren cuando hay algo de agua disponible y hacen un poquito de fotosíntesis. En un desierto frío, como en una zona de alta montaña, por ejemplo, lo que ocurre es que hace demasiado frío para hacer la fotosíntesis, entonces también cierran los estomas y no consumen el agua que pudiera haber disponible. No evapotranspiran, ¿vale? O sea que la evapotranspiración es una variable que explica muy bien la distribución de la producción primaria en el planeta. El único problema es que la evapotranspiración es muy difícil de medir. El siguiente factor, ya son 26. El siguiente factor importante en sistemas terrestres es la distribución de los nutrientes. Y la clave de los nutrientes es que tiene una importancia a escala local. No tenemos, los nutrientes no se distribuyen en la Tierra siguiendo un patrón global, como sí ocurre con la temperatura o con la radiación, sino que los nutrientes se distribuyen en la Tierra de una manera local. Es decir, ahí puede que haya muchos nutrientes en un sitio y a 3 metros que no haya ningún nutriente, ¿no? En cualquier caso, se observa que al aumentar la concentración de nutrientes, en este caso nitrógeno, aumenta la producción primaria de un ecosistema determinado, ¿vale? Y os quiero poner un ejemplo sobre cómo de importantes son los nutrientes a escala planetaria. Os quedan 3 minutos. ¿Tenéis clase ahora, después? No. ¿Os importa que terminemos 5 minutillos después, que dejemos esta parte cerrada? Por mí sin problema. Y por mí también. Vale. Y por mí. Gracias. Venga, perfecto. Venga, a ver, os estaba hablando de cómo los nutrientes condicionan la producción primaria. Y este condicionamiento que he dicho que no tiene un patrón global, es decir, no hay la distribución de los nutrientes en el mundo no sigue un gradiente latitudinal o longitudinal, sino que hay más nutrientes donde las rocas se distribuyen o están meteorizadas y producen mayor nutrientes. El hecho de que no haya un patrón global no quiere decir que no haya procesos globales en los que los nutrientes sean importantes. Y hay uno fundamental que está siendo descrito y caracterizado en los últimos años, y que es la fertilización de la Amazonía procedente del polvo del Sáhara. ¿Esto lo habéis visto en alguna ocasión? ¿Os lo ha contado alguien? ¿No? Bueno, pues resulta que
resulta que os voy a poner un vídeo para que lo veáis. Pero antes del vídeo os voy a enseñar un mapa. Bueno, este es el planeta Tierra. Aquí está el Sáhara. Y aquí está la cuenca del Amazonas, ¿vale? Bueno, los ecosistemas que viven en el Amazonas, esto ya lo comentamos en alguna ocasión, son ecosistemas con una enorme cantidad de biomasa, y en ello el ciclo del carbono, como veremos con más detalle la semana que viene, el ciclo del carbono se recicla todo tan rápido que los suelos son muy pobres. La materia orgánica, la hojarasca, cuando cae al suelo, apenas da tiempo a que se meteorice y forme parte del suelo, sino que directamente es absorbida de nuevo por las plantas para producir más biomasa, ¿no? Es decir, el ciclo del carbono allí apenas llega al suelo. Los suelos son muy pobres, son suelos que se denominan suelos lateríticos, suelos muy pobres. Sin embargo, el hecho de que estos bosques sigan creciendo hizo pensar a los investigadores que debían tener alguna fuente de nutrientes, de nitrógeno y de fósforo, que se desconocían. Y hace no mucho se descubrió que esa fuente de nitrógeno no era otra y el fósforo no eran otra que unos yacimientos de fósforo y nitrógeno que hay en el Sáhara. Concretamente, yacimientos que proceden de fósiles de cuando esto estaba cubierto de océano, de fósiles, una enorme cantidad de fósiles de peces que cuando murieron se quedaron ahí, y esos fósforos y ese nitrógeno es el que llega al Sáhara. ¿Cómo llega allí? Perdón, ese que llega a la Amazonía. ¿Cómo llega ahí? Pues a través de los aerosoles atmosféricos que se liberan a la atmósfera como consecuencia del viento. Aquí tenéis un ejemplillo. NASA scientists have performed the first multi-year study using satellite data to measure the 3D distribution of dust that travels from the Sahara Desert to the Amazon rainforest. The Sahara is the world's largest desert. At more than 3 million square miles, it's almost the size of the continental United States. Each year, Saharan dust is lifted from the ground and transported by winds on a 3,000-mile journey across the Atlantic Ocean. A portion of the dust collects in the Amazon basin, the largest rainforest on the planet. Although dust particles are small, no larger than around a tenth of the width of a human hair, they form massive plumes that can be seen from space. NASA's Calypso satellite was launched in 2006 to study the vertical structure of clouds and particles in Earth's atmosphere. Calypso observations from 2007 through 2013 show that on average 182 million tons of dust leaves Africa each year. Of this amount, about 27 million tons is deposited in the Amazon basin. Sahara dust contains phosphorus, which is an important nutrient for plants. In the tropic region, the phosphorus is quite limited, so it's important to estimate how much dust from desert is transported to the Amazon. The study shows Saharan dust adds phosphorus to the soils that help compensate for losses due to surface runoff and floods. However, the amount of dust transported to the Amazon changes from year to year. According to the study, this variation is closely associated with changes in rainfall in the Sahel, a belt of semi-arid land just south of the Sahara. When the Sahel was dry, the dust transport to the Amazon in the next year would increase. When it was wet, dust transport will decrease. Using satellites to get a clear picture of dust is important for understanding and eventually using computers to model where that dust will go now and in future climate scenarios. Bueno, veis otro ejemplazo de interdependencia, de cómo, en este caso, dos ecosistemas tan tremendamente alejados, pues se relacionan, ¿no? Esto es lo que se denomina, a esta escala, se denomina teleconexión. Bueno, también es un ejemplo de cómo en sitios donde hay mucha agua y la temperatura es adecuada, la limitación viene de los nutrientes, en este caso del fósforo.
Otro elemento que condiciona la producción primaria en ecosistemas terrestres es la concentración de CO2. Y esto no sé si lo habéis visto en algún sitio. En teoría podemos decir que a más CO2, más producción primaria. Pero esto ocurre si y solo si el CO2 es el factor limitante. Es decir, si no hay ningún otro factor limitante. Esto, como consecuencia del efecto invernadero, del cambio climático, se ha convertido en un tema controvertido, porque muchos investigadores se han preguntado en qué medida el hecho de que estemos aumentando la cantidad de CO2 en la atmósfera puede hacer que los sistemas terrestres sean más productivos y, por tanto, fijen ese CO2 para reducir el efecto del cambio climático. Aparentemente eso no está siendo así. Al parecer los bosques maduros no están almacenando más carbono, incluso aunque sean fertilizados con CO2. Parece que los bosques jóvenes sí están creciendo más rápido, aunque es controvertido. Y lo que parece también que está ocurriendo es que al haber más, aunque haya más fotosíntesis, también hay más respiración. Por tanto, se compensa lo que absorbe, el CO2 que absorben las plantas con el CO2 que vuelven a emitir como consecuencia de esa respiración acelerada, que a su vez está provocada por el aumento de temperatura. De modo que esto es un tema controvertido, que es muy interesante, un debate que está abierto en la actualidad, y que es cierto que mucha gente lo usa este argumento para evitar la limitación de emisiones de CO2. Es decir, bueno, si los bosques pueden crecer y absorber la cantidad de CO2 que estamos echando, pues no tiene sentido que frenemos nuestras emisiones de CO2. Como digo, algo controvertido que está en debate. En sistemas acuáticos la situación es bastante diferente. En sistemas acuáticos la limitación no es el agua, porque hay agua disponible, obviamente. La limitación la limitación es la luz y los nutrientes. Y hay otra limitación importante, y es que lo que ocurre en el sistema acuático es que la luz y nutrientes están en sitios distintos, no están en el mismo lugar. En el caso de los organismos terrestres, las plantas se anclan, se enraizan entre el suelo, que es el que aporta los nutrientes, y la luz y el sol, ¿no? Entonces, bueno, ahí no hay problema. En el caso de los sistemas acuáticos, lo que ocurre, y ahora lo veremos con más detalle, es que la luz se atenúa en profundidad y se da la paradoja de que los nutrientes vienen fundamentalmente del fondo oceánico, que es donde no hay luz. Entonces, esta distorsión pues, es la que condiciona la producción primaria en los océanos. Vamos a verlo con un poquito de detalle. En cuanto a la luz, se observa que la radiación que es útil por parte de los organismos fotosintetizadores, la denominada PAR, disminuye exponencialmente con la profundidad. Entonces, pues eso hace que conforme más profundo estemos, menos fotosíntesis haya. Sin embargo, la respiración, como es independiente de la cantidad de luz, se mantiene constante a todas las profundidades. Aquí vemos en esta gráfica cómo cambia la intensidad de la luz en el eje de la derecha, en porcentaje respecto a lo que hay en la superficie, con la profundidad. Vemos que solamente a menos de 20 metros ya se ha reducido al 50%, hasta que a 100 metros queda solamente un 1% de la radiación fotosintéticamente activa. La producción primaria sigue un patrón que veis en esta curva verde, y es que al principio es baja, va subiendo y se llega al máximo de producción en torno a entre el 30 y el 50% de la luminosidad máxima, y luego decrece exponencialmente con la profundidad. Bueno, esto es así porque en las partes superficiales hay luz pero no hay nutrientes, y conforme bajamos va habiendo más nutrientes pero menos luz. Eso es lo que explica ese patrón, ¿vale? Y este patrón de esta, digamos, distorsión entre luz y nutrientes explica buena parte de la dinámica, incluso de consumidores, que hay en el océano. Esto lo veremos, espero, mañana un poquito con cierto detalle, ¿vale? En cuanto a los nutrientes, lo que os decía antes, los nutrientes proceden fundamentalmente de la precipitación, eso es una parte ínfima, de los arrastres de la costa, es decir, de lo que los ríos arrastran al mar, y de las corrientes oceánicas que suben nutrientes del fondo. Y son el hierro y el nitrógeno los principales nutrientes limitantes en el océano. Y esta distribución es la que explica el patrón que veíamos antes de producción en el océano. Os decía que en la parte occidental del océano son mucho más productivos que las partes orientales. Esto se debe fundamentalmente a un proceso que se llama upwelling, que
significa afloramiento, y que es una combinación de la rotación de la Tierra que gira hacia el oeste y los vientos. Eso hace que este proceso de upwelling provoca que las corrientes densas que van por el fondo del océano, que son frías y que están cargadas de nutrientes, cuando chocan con la costa y hay vientos paralelos a la costa, pues suben. Entonces se produce ese afloramiento de nutrientes. Y es aquí donde hay zonas muy productivas. Esto, como consecuencia del efecto Coriolis, ocurre fundamentalmente al oeste de los continentes. Por eso, aquí es donde tenemos los principales afloramientos. Y ese afloramiento, aquí lo veis fundamentalmente en la costa oeste de Sudamérica, hace que en superficie hacia el oeste haya una corriente rica en nutrientes. Esto es lo que alimenta a los grandes caladeros de la sardina y demás. Lo vimos cuando hablamos de extracciones de pesquería. Esto es lo que alimenta las pesquerías de Latinoamérica fundamentalmente. Y esto es este proceso es el que se cortocircuita cuando hay fenómenos del Niño, que también lo vimos un poquito en su momento, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que explica fundamentalmente los afloramientos, perdón, la productividad primaria, la producción primaria en el océano. Otra cosa que lo explica son las desembocaduras de los grandes ríos. Fijaros, la desembocadura del Amazonas provoca un sitio de afloramiento de nutrientes. El Mississippi también debe poner algo aquí. En fin, pero fundamentalmente el Amazonas. Aquí está también el Congo, pero como en el Congo también hay el upwelling, pues no se ve tan claramente, ¿vale? Bueno, y ya casi para terminar, y al igual que en la Tierra el CO2 puede ser un fertilizante, en el océano sabemos que los nutrientes son el factor limitante. Por eso muchos investigadores se están planteando la posibilidad de fertilizar los océanos con hierro para hacer que fijen más carbono y reduzcan el efecto invernadero. Esto puede tener efectos positivos, como que el plancton crezca más y por tanto fije más CO2, pero también efectos negativos, como que haya un proceso de consumo excesivo del oxígeno del océano, porque el hierro reaccionaría con el oxígeno y eso provocaría una anoxia en el océano y una mortalidad de peces, problemas graves. Tanto esto como la fertilización de CO2 de la atmósfera entra dentro de un término que se denomina geoingeniería y que no nos va a dar tiempo a ver, pero que es tremendamente interesante y que consiste en una serie de técnicas que el hombre está poniendo en marcha con objeto de gestionar el clima de la Tierra. Eso, por ahora, es lo que suena. Como si ponemos a un mono a conducir un Fórmula 1 probando, ¿no? ¿Para qué servirá este botón? ¿Para qué servirá este otro? ¿no? A un mono o a mí conduciendo una nave espacial, ¿no? Pues es como ir a ciegas sin saber las consecuencias de nuestras decisiones, porque todavía no conocemos cómo funciona el sistema Tierra, ¿no? Y bueno, por hoy... perdón, una cosita más. Hemos visto cómo cambia la producción primaria en la Tierra y en el agua a escala espacial. A escala temporal también cambia la producción primaria. Y lo hace en varios niveles. A corto plazo, pues veremos cosas como lo que estamos viendo en las prácticas. Es decir, cómo cambia en varias décadas, porque hay un incendio, o tendencias que veremos mañana y demás. A medio plazo, la producción primaria da lugar a un concepto que veremos la semana que viene, que es la sucesión ecológica. Y a largo plazo, pues es la evolución. Es decir, cómo han evolucionado los distintos ecosistemas y cómo cambia su patrón de producción primaria a lo largo del tiempo. Pues con todo esto ya tenemos los ingredientes para hablar de producción secundaria. Y eso lo veremos mañana. ¿Alguna pregunta? Vale. Muy bien. Pues nada, entonces nos vemos mañana. Que os vaya bien, que disfrutéis el día y os veo mañana entonces. Vale, muy bien. Hasta mañana. Adiós.